Estados Unidos, existe la amenaza de una posible detonación de una guerra comercial tras la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Y ya varios países preparan represalias. ¿Por qué atacar a aliados y no los rivales como China? ¿Y por qué no hacen un frente común? Tendremos un análisis. Vamos inmediatamente hasta la Ciudad de México con Ana María Salazar, internacionalista y ex asesora adjunta de defensa para la región durante la administración de Bill Clinton. Un placer tenerte como siempre en el programa. Ana María, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sobre este tema, y es algo que viene a la mente, sobre todo considerando cómo se ha desarrollado la política en el último año, si el establishment republicano está en desacuerdo con iniciar una guerra comercial. Me pregunto yo, ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué solamente permiten que el presidente empiece a lanzar amenazas a diestra y siniestra sabiendo que no le conviene, según muchos economistas, al país? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos desde la muy lluviosa Ciudad de México. Es muy buena tu pregunta. En parte, yo creo que parte de la respuesta tiene que ver que Donald Trump literalmente se secuestró el partido. Sigue habiendo este temor hacia el presidente Donald Trump y el impacto que podría él tener en las elecciones intermedias. Sigue ese temor. Pero hay un tema hasta más fundamental que el económico. El tema de una guerra comercial, como lo dijo el secretario de Defensa Mattis, también tiene que ver con también puede ser un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Hay que recordarle al auditorio, y tú lo sabes muy bien porque has seguido estos temas muy de cerca, parte de la posición que había tomado Estados Unidos después de la Guerra Fría de crear estas alianzas comerciales, exigir la apertura comercial alrededor del mundo, es que te permite también automáticamente crear alianzas para enfrentar enemigos en común. Rusia, Sí. China, amenazas del terrorismo. Entonces, cuando se crea todo este esquema, la idea era sí que los países se beneficiaran, que hubiera crecimiento y que hubiera libertad y democracia. Pero la verdad también tenía que ver con esta óptica de que se crean alianzas tan fuertes que no puedes tú irte en guerra en contra de uno de tus aliados. O sea, tú te puedes imaginar en este momento una guerra entre Alemania y Inglaterra, pues es casi imposible Sí, no, y no por se el pueden tema poner en guerra con comercial, todos, ¿sí? ¿no? Tampoco. O sea, Sí. entendería la fricción entre China y Estados Unidos, pero no se puede ser una guerra de todos con todos. Ahora, estuve analizando algunos de los números y es cierto lo que dice el presidente Trump en cuestión de números. Si vemos esto solamente como un juego de suma cero, tiene razón el presidente. Por ejemplo, el déficit Claro. comercial con Europa es de 151 mil millones de dólares. Ujú. Estados Unidos importa 435 mil millones, mientras que exporta 284 mil millones de dólares. Quería compartir otras cifras que para mí son muy importantes porque esto nos permite ver más allá, Ana María, de solamente el déficit. Sí. Por ejemplo, los empleos directos que dependen del comercio exterior de Estados Unidos. El comercio con la Unión Europea, por ejemplo, genera 2,6 millones de empleos en Estados Unidos. Con Canadá, 1,2 millones de empleos, al igual que con México. Esto es muy importante, 1,2 Claro. millones de empleos con México y Brasil, aunque es un cuarto lugar muy lejano, pero también es Mm. considerable, 128 mil empleos. Entonces, ¿por qué no entra esto en consideración? Bueno, te estoy poniendo en una posición muy incómoda porque sería como Sí, meterte dentro de la mente del presidente y nadie puede hacer eso, pero es una pregunta muy válida, ¿no, Ana María? es una pregunta válida, pero también yo creo que tenemos que ver que hay una concepción cómo se ve Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y él ve a Estados Unidos como un país que puede literalmente imponer casi cualquier sanción, tomar posiciones, maltratar a otros países, porque aquí estamos hablando sobre una guerra comercial y el impacto que eso Sí. podría tener. Pero también lo que está sucediendo es que Estados Unidos, al dejar de tener este liderazgo alrededor del mundo, pues esos vacíos se llenan. Sí, Y ya la gran pasó ese interrogante tiempo, es ¿no? cómo se llenan.
Sí, ya se están llenando. Entonces, otros países, literalmente, la Unión Europea sabe que ya no puede depender de Estados Unidos, por lo menos durante esta coyuntura. Entonces, ellos o se unen, se fortalecen entre ellos, esa relación entre ellos, o simple y llanamente tienen que buscar aliados en otras de partes del mundo. Y no hay muchas opciones, ¿verdad? Y eso es lo que dice Donald Trump. Pues a final de cuentas, yo creo que es lo que piensa él, pues a final de cuentas van a tener que aliarse con nosotros porque no les queda otro. Bueno, pues sí, pero todo depende de qué tipo de alianza y de confianza se puede crear, particularmente en situaciones de crisis. Yo creo que eso es lo más preocupante de todo lo que ha sucedido durante esta administración, que en verdad, a pesar del caos que tú y yo observamos, de Sí. cómo funciona y se hace decisiones en la Casa Blanca, no ha habido una gran crisis. Y cuando hay una gran crisis es cuando estas alianzas, esta confianza que se tiene entre los gobiernos cuenta mucho. Además de que si dentro de esta crisis se le une una crisis económica, pues se vuelve fundamental la capacidad de todos los países, de las grandes economías, que se puedan sentar y decir, a ver, cómo volvemos a crecer, cómo podemos nosotros Sí, asegurar que en todos estos países el crecimiento, si no es igual, por lo menos se puede ver beneficios.